Nos alegramos de que puedan compartir, de que puedan escuchar también de la palabra, de que nos podamos reunir. Les voy a pedir, si se me va el audio en algún momento, me avisen y manden un mensaje. Hoy día os voy a compartir con usted un tema que ha estado en mi mente, en mi corazón, si se puede decir, este último tiempo, que me ha llamado la atención, que he recibido de parte del Señor, he encontrado en la Escritura algo muy, muy provechoso para nuestra vida. Y tanto el que es creyente como el que no lo es, puede preguntarse cosas muy importantes a partir de este tema. En la Escritura encontramos una expresión muy recurrente en el Nuevo Testamento, que es acerca de estar en Cristo y de la vida en Cristo, de las cosas que hacemos en Cristo. No solo tiene un sentido en cuanto a la salvación, en cuanto a la obra, por ejemplo, de justificación o a la obra de redención, sino que al parecer toda la vida cristiana gira en torno a la vida de Cristo. Y mejor dicho, toda la vida cristiana habita, por así decirlo, en una persona, que es el Señor. Esta expresión de estar en Cristo es mencionada más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Y es utilizada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo emplea esta manera, esta doctrina por un lado, y esta manera de explicar y entender la vida cristiana. Pero encontramos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, algunas referencias o algunas menciones o relatos que nos pueden ayudar a entender qué significa estar en Cristo. Porque así simplemente parece una expresión un poco extraña. ¿Qué significa estar en alguien? Estamos más acostumbrados a escuchar o a pensar que es el Señor el que está en nosotros. Le decimos, por ejemplo, a los niños que tienen que dejar al Señor entrar en su corazón. Y entendemos más fácilmente que el Señor o el Espíritu habita en nosotros, en los creyentes, lo cual es cierto. Pero la Biblia nos muestra también la otra cara, ¿bien? Que nosotros debemos estar en Cristo. Como les decía, hay algunas menciones a esto en la Escritura. La primera de ellas no es explícito, no es directo, pero hay una especie de semejanza, ¿ya? Hay una analogía o una relación de semejanza entre el arca y el Señor. Sabemos que el arca sirvió para la preservación de la humanidad, y no solo de las personas, sino que de las criaturas. Ellas fueron preservadas del juicio, preservadas de la muerte. Todo el que estaba dentro del arca no moría ni sufría el oleaje, ni el diluvio, ni el juicio, ni la muerte, porque estaba dentro del arca. Y allí encontramos siempre una semejanza que llevamos al Evangelio. Es más o menos sencillo o cómodo, por ejemplo, explicar el Evangelio desde el relato del diluvio, que está en Génesis del capítulo 6 al 8. Porque nos enseña la preservación del juicio, nos enseña que podemos ser resguardados de la condenación si estamos dentro del arca o si estamos dentro de Cristo. La Escritura nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que ahí tenemos una mención que nos puede ayudar a entender
el significado de estar en el Señor. También en 1 Corintios 10, versículo 1 al 3, se nos dice que todos en Moisés, refiriéndose a los padres o a los israelitas del Antiguo Testamento, fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, el pueblo de Israel en Moisés, tal vez de una manera representativa, porque todo el pueblo de Israel, si bien no todos los israelitas de las generaciones posteriores, obviamente ellos no experimentaron, por ejemplo, cruzar el Mar Rojo, o no experimentaron lo que experimentó Moisés allí en el monte Sinaí, en la presencia de Dios en medio de la nube. Pero las generaciones posteriores podían decir que ellos también estaban incluidos allí en el cruce a través del mar y en la nube, en la presencia de Dios allí en el monte. Y todo el pueblo de Israel fue bautizado o sumergido a través de Moisés en la nube y en el mar, teniendo a Moisés como su representante. ¿Bien? Por lo tanto, allí el estar en Moisés, experimentando la nube y el mar, está en un sentido de representación. Luego, tenemos expresiones poéticas acerca de estar al amparo en el Señor. Por ejemplo, el Salmo 61:4 Salmo 61:4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Son varios los, los versículos en los salmos que hablan acerca de estar bajo la sombra de las alas o al amparo, protegidos por las alas de Jehová. Protegidos del sol, protegidos de depredadores, cubiertos. Es una especie de refugio, el estar dentro o cubierto como las crías de un ave, significa estar refugiado en el Señor. Y también es importante lo que se menciona antes: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, en la presencia de Dios. No solamente estar resguardado del peligro, sino también la bendición de estar en la misma presencia de Jehová, en el lugar santísimo. También el Señor comparte con sus discípulos, ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, la enseñanza acerca de la vid y los pámpanos. Y este versículo de Juan 15:5 resume, de cierta forma, esa enseñanza. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer en la vid o permanecer en Cristo. ¿Bien? El que permanece en él lleva mucho fruto. Y luego, en la oración intercesora por los discípulos ahí en el aposento alto, el Señor, orando al Padre, dice en el capítulo 17 de Juan, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así como el Padre estaba en el Hijo y el Hijo en el Padre, el Señor Jesucristo anhelaba y estaba obrando para que sus discípulos estuvieran también en Él y Él en ellos. Hay una reciprocidad o una relación mutua entre el Señor y su iglesia. No es solamente el Señor el que habita dentro de la iglesia, sino que también es la iglesia la que habita
en el Señor. Allí tenemos algunas menciones. Y por último, en Gálatas se establece un contraste entre estar en Cristo, ¿bien? O al amparo de Cristo, y el estar bajo la ley, o el estar en la ley. El estar en la ley significa condenación y no significa justificación. Pero el estar en Cristo significa libertad, significa el vivir en el Espíritu, etc. Respecto a estar bajo la ley, el estar bajo los preceptos, el estar bajo la justicia humana. Entonces acá tenemos menciones previas, por así decirlo, o menciones fuera de los escritos de Pablo que nos pueden ayudar a entender lo que significa estar en Cristo. Primero que todo, el estar en Cristo es una obra de Dios. La Escritura nos dice, mas por Él, ¿bien? Por Dios, estáis vosotros en Cristo. Mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y más adelante sigue el pasaje y nos enseña que el sentido de esto es que la gloria sea para el Señor. El ser humano no puede por sus medios lograr habitar en Cristo. Bien. Esto es algo que solamente ha logrado Dios. Dios ha preparado todo desde la eternidad, ha provisto un cordero, ha provisto su espíritu, ha desarrollado todo un plan de salvación para nosotros y lo ha aplicado en nuestra vida para que por fin nosotros podamos estar en Cristo. Y Cristo es nuestra sabiduría, y Cristo es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, si se pudiese empezar de alguna manera a entender esto, es entendiendo que esto es para la gloria de Dios y por los méritos de Dios. Lo primero que sabemos acerca de estar en Cristo también es que si estamos en Cristo no hay condenación alguna para nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si yo estoy en Cristo, no hay para mí condenación. No tengo por qué temer al juicio, no debo vivir con temor de un castigo eterno, sino que debo vivir confiado de que tengo salvación, ¿bien? Porque estoy en Cristo. Ahora, ¿qué me da señales a mí de que estoy o no estoy en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como mencionaba anteriormente, esto no lo logro yo mediante mis obras, sino que es algo que Dios me otorga. El Señor me ubica en Cristo. ¿Y cómo se manifiesta el que yo esté o no esté en Cristo? Se manifiesta porque vivo conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, si yo estoy viviendo un mes, un año, mucho tiempo conforme a la carne y en mí no se manifiesta el Espíritu, tengo que cuestionarme si acaso estoy realmente en Cristo. Es la manifestación externa o ética, si se puede decir, de que estoy o no en Cristo. Y si estoy en Cristo, ninguna condenación hay para mí, no por mis obras, sino porque al estar en Cristo, Dios me mira a través de la justicia de su Hijo, no a través de mis obras. En Filipenses 3, 8 al 9 nos dice lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, valorando, apreciando más el conocimiento de Cristo, como nos dice acá en Filipenses,
se nos desglosa una maravillosa verdad. Si fuésemos desde lo último que leímos hacia atrás, podríamos decir lo siguiente. Primero que todo, la justicia proviene de Dios, como dice al final. Luego, esa justicia se aplica a mí por la fe. Luego, si voy más atrás, puedo ver que es la fe de Cristo, ¿ya? No es una confianza o un optimismo humano, sino que esa fe proviene de Cristo, proviene de Dios. No es una justicia según la ley, según obras, o según lo que yo considero bueno o malo, sino que es la justicia del Señor. Y el apóstol anhela, y nosotros también podríamos anhelar y deberíamos anhelar ser hallados en ese refugio, en ese ámbito. ¿Bien? En el ámbito de el Señor, de su justicia, que no proviene del hombre, sino que proviene de Dios. Deseamos ser hallados en Él. No quisiéramos ser hallados solos, no quisiéramos ser hallados, por ejemplo, como se menciona en otro pasaje, desnudos, como Adán y Eva cuando tenían temor, cuando se escondieron de Dios porque sintieron y descubrieron que estaban desnudos, había vergüenza, había temor ante la presencia de Dios. Y no podemos entrar a la presencia de Dios, por así decirlo, desnudos, sino que queremos entrar bajo el amparo de Cristo. ¿Bien? Y que el Señor, que Dios Padre nos mire a través de la justicia de su Hijo, ser hallados en Él. Que cuando el Señor Jesucristo vuelva, por ejemplo, estemos en Cristo y seamos hallados en Él mediante la fe. Luego, la Biblia nos explica también cómo ocurre esto. Dice Romanos 6:3, todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Bien, expresado aquí como una pregunta. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Lo primero que aprendemos de este pasaje es que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús. Luego vamos a ver acá que por el Espíritu fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12:13. Pero fuimos todos bautizados en Cristo Jesús. Si usted es creyente, si yo soy creyente, si aquí hay varios que son hijos de Dios, todos hemos sido sumergidos en una persona. Uno piensa ser sumergido en el agua. Según el significado de la palabra, bautismo, ¿cierto? Bautizo, sumergido, pero somos sumergidos en una persona. Y somos sumergidos no solamente en la persona de Cristo, sino que somos sumergidos en un momento particular de aquella persona. Somos sumergidos en su muerte. Estando sumergidos en Cristo, estando en el Señor, somos llevados a la muerte juntamente con Cristo. Es por eso que podemos decir que hemos muerto, por ejemplo, al mundo, hemos muerto al pecado, hemos muerto a nuestra carne. No porque yo he experimentado aquella muerte en esta vida, sino porque la experimenté junto al Señor. Eso es algo sobrenatural, eso es algo que no alcanzamos a entender y lo creemos y confiamos en ello mediante la fe. El Señor ha sido capaz de aplicar aquella obra para darnos salvación. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús y junto a Cristo hemos sido llevados a la muerte. Luego, 1 Corintios 12:13 nos enseña que es el Espíritu el que nos lleva a la persona de Cristo, nos vincula a Él.
nos hace uno con el Señor. Y siendo sumergidos en su persona, desaparecen las diferencias que tienen que ver con la carne. Por ejemplo, las diferencias étnicas o raciales, ¿ya? Como dice acá, sean judíos o griegos. Si lo traemos a nuestro tiempo, sean chilenos, argentinos, peruanos, colombianos, venezolanos, norteamericanos, etc. Desaparecen las diferencias sociales, sean esclavos o libres. Algo revolucionario que permitió el cristianismo en el primer siglo, por ejemplo, fue la comunión o el acercar, por ejemplo, gente muy pobre y esclavos con gente que era adinerada. Cosas que la política y la filosofía y la ideología de la época no lo permitía, el Evangelio sí lo permitía. Porque estaban todos en una misma persona. No importaba de dónde venían, tampoco importaba si las condiciones sociales no eran solucionadas en el momento, porque la esclavitud no se abolió, no se terminó en el primer siglo, allí en el contexto de las primeras iglesias y los primeros cristianos, pero en Cristo eran uno. Y podían, por ejemplo, participar de un ágape o de la cena del Señor. Podían comer juntos y compartir. A todos se nos da a beber de un mismo espíritu. En el contexto de 1 Corintios, llevándonos a la comunión, llevándonos a la unidad en Cristo. Bien, somos todos parte de un mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y este pasaje está en paralelo, por así decirlo, con el pasaje de 1 Corintios 10, que dice que en Moisés fueron todos bautizados en la nube y en el mar, y todos bebieron de el agua que salía de la roca, que es Cristo. Y ahora, en el capítulo 12, en 1 Corintios, esto se lleva a la iglesia. Y todos fuimos bautizados, no en Moisés, perdón, no en el mar ni en la nube, sino que fuimos bautizados en Cristo. Y no bebemos de la roca, pero sí bebemos del Espíritu de Dios. Finalmente, que es lo mismo. ¿Bien? Entonces tenemos que somos mediante el Espíritu bautizados o incorporados a la persona de Cristo. Nos dice Gálatas 6:15 que en el Señor, en Cristo Jesús, ni la circuncisión o el judaísmo vale nada, ni la incircuncisión o ser gentil, sino una nueva creación. Es decir, cuando somos bautizados en el Señor, cuando somos incorporados a su persona, hay un nuevo comienzo. ¿Bien? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Los que eran muchos, diferentes, los que estaban divididos por las cosas de este mundo, dejan todo aquello atrás, son incorporados a Cristo, son una nueva creación y ahora tienen todo en común porque están en el Señor, todos. También, si morimos, no morimos solos. Bien. Lo que está diciendo acá, está argumentando el apóstol Pablo, está diciendo, ¿acaso los que durmieron en Cristo perecieron? No es que los que duerman en Cristo simplemente mueran o perezcan, sino que el que muere y muere en el Señor, duerme en Cristo. Está unido a Cristo aún en la muerte. Pablo también menciona que si él muere, si él parte de este mundo, él está presente al Señor.
Y estar con Cristo es muchísimo mejor. Ni la muerte puede destruir esta unión que tenemos con nuestro Redentor, con nuestro Salvador. Y aun si perecemos, sabemos que dormimos en Cristo y esperamos también la vivificación o la resurrección que también será en Cristo. Porque no solamente hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo, sino que también tenemos parte en su resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, en Adán todos mueren, todos son condenados a la muerte, en Cristo todos serán vivificados. En el Señor, todo aquel que haya confiado en su obra redentora allí en la cruz, todo aquel que se haya postrado reconociendo su pecado, reconociendo su necesidad de un Salvador y recibiendo a Cristo, él mismo será vivificado. En el contexto de 1 Corintios 15, aquí se refiere a resucitado. Bien, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, venga para estar siempre con nosotros, Él nos resucitará, nos vivificará. Siguiendo la idea del dormir en Cristo, el Señor nos va, por así decirlo, a despertar. A despertar. Y se nos dará un cuerpo glorificado. Ese día se le llama también el día de la regeneración, ¿bien? O el día de la glorificación, en el cual se culmina la obra redentora. ¿Bien? Toda esta obra que comenzó desde la eternidad, que fue prometida a Adán y Eva, ¿bien? Cuando se les dijo que la simiente iba a herir, iba a derrotar a la serpiente, siendo herida, esa obra culmina con la glorificación. Pero nada de esto, de principio a fin, ocurriría lejos del Señor. Ahora, yo pensaba, ¿qué cosas tenemos que preguntarnos? ¿Bien? ¿Qué conclusiones tenemos que sacar acerca de estas verdades, de esta lección? ¿Qué significa para mí vivir en Cristo? Primero que todo, ¿cómo se está reflejando mi permanencia en el Señor? ¿Estoy llevando mucho fruto si soy como un pámpano que permanece en la vid? ¿Estoy llevando el fruto que debería llevar si estoy de verdad permaneciendo allí, siendo nutrido, siendo abastecido, por así decirlo, o siendo vivificado por la misma persona del Señor? Si yo estoy en Él, ¿se está manifestando de alguna manera en mi vida? Eso es algo que tengo que preguntarme. ¿O estoy viviendo bajo la ley? ¿O estoy viviendo bajo una lista de preceptos acerca de lo que debo y no debo hacer? La ley no me va a vivificar, la ley no me va a nutrir espiritualmente. Pero si estoy bajo el Señor, si estoy en su persona, algo debería producirse en mí. Así como un bebé que es puesto en una incubadora para que pueda sobrevivir y tener un desarrollo, porque lo necesita, porque si lo sacan de ahí, muere, se enferma, se debilita. ¿Qué pasaría si no estuviésemos en Cristo? Muchas veces nos debilitamos, muchas veces nos alejamos, muchas veces nos entristecemos o nos amargamos o nos enojamos o nos apartamos del Señor y nos acercamos al peligro. Es como si fuéramos las crías de aquella ave que se salen de la sombra de sus alas, como se menciona en los Salmos, y se exponen a cosas lamentables.
Por eso que el mandamiento o la exhortación, por ejemplo, en la palabra es a estar firme, a permanecer en el Señor, a permanecer en Cristo. Lo otro que podemos concluir acerca de esto es cómo afecta esto, por ejemplo, a la comunión y a la unidad en una iglesia local. ¿Estamos todos nosotros buscando al Señor o tratando de ser hallados en Cristo? ¿O quiero ser hallado en mi propia justicia? Si cada uno busca ser hallado en sí mismo o busca permanecer en su propia persona, lejos del Señor es muy difícil tener una congregación que funcione de manera armoniosa. Pero si todos están en Cristo, es entonces cuando comienzan a funcionar como un cuerpo. Cuando el accionar y el actuar de la asamblea comienza a ser, por así decirlo, orgánico, natural. No hay que forzar, imponer o condicionar nada, porque el Espíritu va guiando en la medida en que todos están siendo guiados por el mismo Espíritu. También podríamos preguntarnos, ¿por qué estoy yo en Cristo? ¿Por qué considero que yo estoy en el Señor? ¿Porque nací en una familia cristiana? ¿Porque tengo pensamientos simpatizantes con el Evangelio? ¿O ha sido por la fe? ¿O es por la fe que yo me he apropiado de esto? Y aún así, de todas maneras, siento que ha obrado la misericordia, la gracia y el favor de Dios para con mi vida. Porque si fuera por mis medios, a lo mejor no habría conseguido esta relación con el Señor. Si no he acudido al Señor mediante la fe, entonces necesito hacerlo. Necesito ir a Cristo y necesito hacerlo mediante la fe. No recurriendo a mi propia justicia, no recurriendo a mis obras o a un sistema religioso, sino acudiendo a la justicia que es de Cristo. Y también nos sirve este mensaje, por ejemplo, para prepararnos para la venida del Señor. Que cuando venga el Señor nos encuentre en Él. Es extraño anhelar la venida del Señor sin buscarle a Él diariamente. Es extraño anhelar su presencia eterna, visible, palpable con nosotros, si aún teniéndola mediante la fe no la buscamos. Entonces podríamos proponernos, a lo mejor de aquí en adelante, buscar, nutrir y fortalecer y disfrutar esa relación que tenemos con el Señor. También podemos dar gracias porque si estamos en Cristo estamos en un lugar privilegiado. Si hemos sido puestos mediante el Espíritu en el Señor, entonces no podemos estar en un mejor lugar. Y es un privilegio, realmente es una bendición. Sería terrible darnos cuenta que no estamos en Él, que hemos habitado en nuestra propia justicia y en nuestra propia persona, y en el fondo eso es estar solo. Lo otro que podemos inferir o concluir o apreciar de esto es que en el Señor hallamos comunión, hallamos comunidad, hallamos compañía. No es una devoción solitaria, no es esta imagen, este cuadro del hombre piadoso allí frente a Dios, sin nadie más, sin ningún compañero, sin
sin nadie más que Él y su propia piedad, sino que cuando estamos en el Señor, estamos en compañía de todos los que están en el Señor. Eso significa tener comunión con Cristo. No podemos decir que tenemos comunión con el Señor y no tener comunión con los hermanos, con los creyentes. En la medida en que se fortalece nuestra comunión con el Señor, se fortalecerá nuestra comunión también con los hermanos. Por lo tanto, aquella ubicación o aquel ámbito de estar en el Señor es un ámbito o un lugar, por así decirlo, multitudinario. No sé cómo explicarlo de otra manera, o de comunidad, de compañía, de comunión, de interacción, de relaciones, de vínculos. Y eso también nos motiva a fortalecer nuestros vínculos con los hermanos, de apoyarnos en ellos también. Esta es la vida en Cristo, es una vida que no vivimos para nosotros, como dice el apóstol Pablo, sino es vivir para Dios. También si nos proyectamos, por ejemplo, como asamblea, y las cosas que queremos hacer, ¿las vamos a hacer en el Señor o las vamos a hacer solos? ¿Las vamos a hacer según nuestras propias ideas e impulsos o vamos a obrar en la medida en que el Hijo obra? También en el Evangelio de Juan por ahí va un poco el estar en Cristo y que Él esté en nosotros. Así como el Hijo tenía una perfecta, por así decirlo, coordinación con el Padre en su mensaje y en sus obras, en sus señales, así también que nosotros con el Señor tengamos una perfecta armonía en lo que hacemos y en lo que hace el Señor. A veces pienso que muchas veces hacemos cosas y las hacemos porque creemos que están bien, pero a lo mejor no es lo que el Señor quiere hacer. A lo mejor el Espíritu nos dirige hacia otro lado y como no estamos atendiendo a lo que el Señor nos dice, hacemos otra cosa y muchas veces no obtenemos fruto, no obtenemos ni siquiera resultados porque estamos obrando según nosotros mismos y no según el Señor. Voy a mostrar unos pasajes que están en la Escritura acerca de todo lo que podemos hacer en el Señor. Por ejemplo, fuimos amados en Cristo. Ahí mismo están los versículos. Fuimos escogidos, redimidos en Cristo, regenerados en Cristo, perdonados en Cristo, justificados en Cristo. Recibimos gracia en Cristo, vida eterna en Cristo. Fuimos llamados en Cristo, confirmados en Cristo, aprobados, fortalecidos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por contraste, me pregunto, ¿qué cosas puedo hacer sin Cristo? ¿O qué fortaleza tengo sin el Señor? Pero en Cristo soy fortalecido. Permanecemos en Cristo. ¿Ya? El mandamiento es estar firmes en el Señor. Confiamos en Cristo, amamos. Dice Pablo, amado mío en el Señor. A los hermanos los amamos en el Señor. Porque mi carne no quiere amar a los hermanos, mi carne no ama, no le nace amar a los hermanos. Pero sí los puedo amar en el Señor. El Señor cambia mis afectos. Somos libres en Cristo. Hablamos en Cristo. Verdad digo en Cristo. Exhortamos en el Señor. Saludamos en el Señor. Luego trabajamos en Cristo. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Podría haber dicho, sabiendo que vuestro trabajo para el Señor no es en vano, pero es un trabajo en el Señor.
Todo lo que hacemos en nuestra iglesia local, tenemos que hacerlo en Cristo. Cuando alguien cree mediante el evangelio que podemos anunciar, engendramos en Cristo. Recibimos, hermanos, en Cristo, como si Cristo los estuviese recibiendo. Nos gloriamos también en el Señor, no me glorío en mí mismo. Yo no puedo llevar ese peso. Me glorío en Cristo. Me gozo en Él. Estando en Él, hallo gozo. Gozaos en el Señor. Es finalmente gozarnos en el gozo del Señor. Es buscar su gozo. No buscar cómo funciona a lo mejor mi gozo, sino es, estando en Él, gozarme en el gozo de Cristo. Vivimos para Dios en Cristo. Dormimos en Cristo. Somos libres de condenación y seremos también resucitados en Cristo. No voy a agregar más conclusiones. A lo mejor cada uno tomará para sí lo que el Señor le haya entregado acerca de este pasaje. Y de todas maneras nos entrega una guía o una manera de leer la Escritura, de leer el Nuevo Testamento, de entender la vida cristiana. ¿Bien? Que el Señor es relevante cada día de nuestra vida, no solamente cuando creímos en Él, sino que de ahí en adelante Él lo es todo. No solamente es el centro, sino que Él es como nuestra nube que nos cubre, es como aquel ave que nos cubre con sus alas. Él es como el arca que nos preserva para vida eterna, para una nueva creación. Él es la fuente de mi fortaleza, de mi gozo, la fuente de mi sabiduría. Pero aprovechemos estas cosas. Yo también me siento desafiado y llamado a esto. No lo enseño porque lo haya vivido en plenitud, sino porque me inquieta, me llama la atención. Y espero que cada uno de ustedes también pueda ser tocado por esta palabra. Vamos a llegar hasta acá, voy a orar y luego doy el pase a Felipe. Oremos. Padre Celestial, agradecemos el habernos dado a tu Hijo. Gracias, Padre, porque en Él tenemos comunión, porque en Él podemos ser salvos, podemos ser amados, y porque se nos promete todo, se nos promete el reino a través de tu Hijo. Porque en Cristo somos herederos de tus promesas, de tus bendiciones para tu pueblo. Somos herederos de aquella nueva creación, de la eternidad. Y en esta hora quisiéramos que nos llames a perseverar en Él, a habitar en Él, así como David anhelaba vivir en presencia de Jehová, habitar allí en el tabernáculo, junto a nuestro Señor. Padre, que si hay alguno que está desanimado, que pueda hallar gozo en Cristo, si hay alguno que está débil, que pueda hallar también fortaleza en Cristo, si hay alguno que no tiene al Señor, si hay alguno que se halla solo, expuesto a la condenación, que pueda, mediante la fe, ser revestido de la justicia de tu Hijo. Te lo rogamos esto y te lo agradecemos en nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.